valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. ¿Cuántos pueblos, cuánta gente? Un saludo a toda la audiencia, que sabemos es mucha. Ya son muchas pruebas que nos dan en las calles de San Ramón y estos días, donde mucha gente nos manifiesta la satisfacción por el material que les estamos dando. La satisfacción es nuestra, por supuesto. Eso nos hace crecer en estima, en el ego, en todo. Así que qué gusto estar con ustedes de nuevo y presentarles el quinto episodio del Ramonense, quinto capítulo. Hoy vamos a traer temas muy interesantes. Básicamente un tema que queremos desarrollar a partir de algo que les va a explicar mi compañero Juan Eduardo Jiménez. Y aquí está el servidor Paul Brenes Cambrero. Así que muy buenas tardes, bienvenidos y entramos en materia. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Como siempre, nuestro agradecimiento a la Biblioteca Pública de San Ramón, a su señora directora, por darnos este espacio para poder realizar este bonito proyecto, este hermoso proyecto. Particularmente, como dice Paul, hoy traemos un tema interesante que yo quisiera que Paul nos ayudara a desgranar esta mazorca. Estuve revisando, Paul, en el libro de primeras historias de San Ramón, el asunto de las diferentes instituciones que pues fueron apareciendo a lo largo del desarrollo del pueblo. Y me interesé mucho por el caso de los hospitales. Y me pregunté entonces por el Hospital Carlos Luis Valverde Vega. O sea, ¿qué tanto ocurrió hacia atrás para que nosotros hoy día tengamos ese hospital que tenemos? Es un tema muy interesante, Jorge, y muy rico, muy rico. Voy a empezar haciéndoles un preámbulo, explicándole a la estimada audiencia que el pueblo ramonense, desde sus primeros minutos y un poco antes, empezó a construir bases sólidas, unos cimientos que realmente era lo que se necesitaba para construir una comunidad modelo. ¿Qué quiero decir con eso? Ya les explicamos en algún momento que un año antes de fundarse el poblado ya teníamos una escuelita que los vecinos patrocinaban, pagaban, en especie, por cierto, ¿verdad? El maestro Félix Fernández, había un niño que un día le traía un pedazo de tocino, otro le traía unos huevos y así por el estilo. Así pagaban, se costeaban la educación en aquel tiempo, pero lo importante es que ya teníamos escuela. ¿Cuál es el significado de esta escuela? Bueno, que los ramonenses, aún antes de ser poblados, esos labriegos sencillos, que estaban afincados acá, en medio de estas montañas espesísimas, apostaron por la educación. Y la educación la vamos viendo en los siguientes años como se va desarrollando de una manera asombrosa. En 30 años aquí ya había habido avances inmensos que llegará el momento que se los vamos a contar uno por uno. Pero por ahora es importante que se sepa que lo que se hizo en realidad fue crear una institución educativa que predomina hasta nuestros días en San Ramón. Y así fuimos creando otras instituciones que son realmente el tronco que sustenta ese árbol inmenso que es la identidad cultural ramonense. El caso del hospital. Bueno, estamos hablando de que en el siglo XIX el que se enfermaba prácticamente se moría. Esa era la realidad. La gente moría, tengo por ahí registros todavía, empezando el siglo XX, de una familia que en una semana perdían 2 niños, 2 hijos pequeños por ataques de lombrices. Sí, no había ningún tipo Es decir, no había opciones en salud. Entonces, imagínense ustedes lo que es estar metidos en estos lares en aquellos tiempos y tener realmente una necesidad de salud. Eso pasaba, evidentemente. En 1886, dentro de esa tendencia nuestra de institucionalizar las cosas, desde un enfoque muy comunal, apareció un señor que se llamó don Jeremías Salas Pérez. Ese nombre tal vez no es muy conocido, los apellidos sí. Don Jeremías Salas Pérez era uno de los hermanos mayores de José Joaquín Salas Pérez, don Federico, el famoso compositor, el autor de Caña Dulce para Moler. José Joaquín Salas Pérez. Conocemos. Don Federico era pariente, pero no era esa persona ramada. Eran de los hijos de don Ramón Salas Sandoval, una persona que tuvo un papel relevante en la comunidad ramonense en el siglo XIX.
Pues don Jeremías tuvo la brillante idea y la ocurrencia de decir, necesitamos un hospital. Y manos a la obra. Empezó casa por casa. Y no era que don Jeremías estaba pensando en un edificio de 5 pisos, ¿verdad? No, no, estaba pensando realmente en que había enfermos que necesitaban un apoyo en salud, necesitaban atención y que no había, pero ni un botón los vecinos y empieza a organizarse. Y así es como en el año 1886, ¿verdad? Estamos hablando de hace 136 años, logran establecer el primer hospital ramonense. ¿Cómo se hizo? Bueno, no había Ministerio de Salud, no había una institución tan noble y tan grandiosa como la que tenemos ahora, que se llama Caja Costarricense del Seguro Social. Lo que había eran enfermedades y enfermos. Y contra eso decidió don Jeremías Salas Pérez que había que luchar. Y el pueblo respondió, como en todo, las buenas causas en este pueblo siempre tenían buena cabida. Apenas 7 años antes fue la gesta de la creación de la Biblioteca Pública de San Ramón, la primera biblioteca pública de Costa Rica, en la que estamos aquí sentaditos hoy transmitiendo este programa. Y la Biblioteca Pública también es una muestra de esa creación de instituciones, porque la Biblioteca Pública de San Ramón, que lo que simboliza el amor por el libro, el amor por la lectura, el amor por la cultura, está presente hasta nuestros días. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante resaltar esa institucionalización o esa institucionalidad que hemos creado. ¿Y qué creó don Jeremías como cuerpo de... Don Jeremías empezó a recorrer las calles y las casas y a hablar con los vecinos y finalmente se logró constituir un grupo que tomó una casona vieja y ahí se establecieron como el primer hospital ramonense. ¿Dónde estaba ubicado ese hospital? ¿Verdad? No seamos tan pretenciosos de pensar ambulancias entrando y saliendo, ¿verdad? Era una vieja casona en donde algunos de los vecinos donó un catre viejo que tenía, que no lo estaba ocupando. Otros vecinos donaban un juego de sábanas o una cobija. Y la municipalidad de la época se apuntó con 5 pesos mensuales, que era platilla. Y el esfuerzo empezó a caminar, ¿verdad? Pero ellos crearon algún cuerpo como una junta o... Posteriormente, ya cuando el proyecto empieza a caminar, cuando ya se tiene una instalación básica para trabajar, entonces ya surge la necesidad de que haya un esfuerzo comunal, ¿verdad? Para mantener el hospital. Entonces la misma municipalidad participa, interviene y crea lo que se llama la primera Junta de Caridad de San Ramón, que fue en el año ya en 1889. En esta Junta de Caridad estaba el cura párroco y aparecían figuras de renombre de la comunidad. Era un grupo numeroso de caballeros y damas que se dedicaron a trabajar con gran tesón en la formación de ese hospital. Bueno, ahora para los que ya están viendo este programa, van a tener en su pantalla, o tienen en su pantalla en este momento la fotografía de esa casona, donde se alojó el primer hospital, que para que todos se ubiquen, estaba frente al Colegio Patriarca San José. Cuando aún no existía el Patriarca. Por supuesto, vamos a decirlo en términos de la época, estaba frente a la iglesita de San José, ¿verdad? Que luego se convertiría 70 años después en el Colegio Patriarca San José. Ahí funciona el primer hospital durante varios años y lógicamente que las necesidades rebasan las posibilidades de atención a los clientes o pacientes, más bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, imagínense lo que es estar de pronto un problema serio en una pierna, una gangrena, viviendo una persona en San Rafael, en Santiago, en San Juan, y cuáles eran las posibilidades de llegar a tiempo hasta el Hospital San Juan de Dios en San José, que era la institución que existía en la época. Estamos hablando de que había que ir en carreta o en mula a Atenas, y en Atenas, en Río Grande, tomar el tren para ir a San José. Era imposible pensar en eso. De manera que la idea de don Jeremías le permitió a toda esa gente poco a poco ir tomando la atención. El proyecto hospital incipiente, pero con mucha ganas la comunidad fue trabajando y lo fue desarrollando a través de los años.
Entonces, esta es la historia que tenemos para hoy, Jorge. ¿Cómo es que este hospital se convierte en una alternativa para la salud de los... Ok, pero los mismos vecinos se encargaban de suministrar, Absolutamente todo, era contribución popular. mm, era un esfuerzo del pueblo. Exactamente. Ok. Entonces, Y, bueno, durante varios años la Junta de Caridad funciona. Ahí lo más selecto, por decirlo así, de la sociedad ramonense se involucra. Había un espíritu de colaboración inmenso. Y cuando digo lo más selecto es porque hay que tomar en cuenta que se moría el rico y se moría el pobre. Se enfermaban todos. y médico como tal. Bueno, En- desde unos años anteriores se daba el caso de que el gobierno de la República siempre estaba nombrando un médico, lo que llamaban el médico del pueblo, ¿verdad? ese lo asignaba Lo asignaban en San el José. gobierno central. Entonces, sí, el médico del pueblo venía a San Ramón, se instalaba, no le gustaba y se iba, duramos 3 años en el médico. Esa era la realidad. Volvían a nombrar otro, ese duraba 6 meses, ¿verdad? Entonces, la lista es larga de los médicos del pueblo. Por ahí se las vamos a poner en pantalla también, pero vos la podés leer, por lo menos los médicos del siglo XIX, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál fue el primero, Jorge? Mariano Zanetti. El doctor Zanetti. En el Este, año 1875 dice este documento. Ah, por cierto, es que aquí hay una. Deberías hablar de este documento que es Claro, una mención. importante. Para toda la gente de este pueblo, para todos los que somos afines a la historia de San Ramón, este es un libro que tenemos, un librito que tenemos que reconocerle a su autor. Y lo voy a mostrar en pantalla para que ustedes lo vean. Este libro lo escribió en el año 1957. Es una reseña. Don Arnulfo Carmona Benavides, ese hijo predilecto de San Ramón, el diputado, el ministro, pero ante todo ramonense de corazón, que durante muchos años fue secretario de la Junta de Protección Social de San Ramón, administrador del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, y ahí tuvo acceso a los libros de actas de todos los tiempos, y gracias a don Arnulfo tenemos esta reseña de la historia hospitalaria de San Ramón. Tenía también el Comején histórico, él posiblemente, le gustaba. Le gustaba, claro que sí. Don Arnulfo era una persona con ese bagaje. Andaba buscando el detalle, entonces Sí, él se dio sí. a la tarea de elaborar esa crónica. Yo hoy recuerdo con cariño la memoria de don Arnulfo, una persona que aprecié sobremanera y que creo que estamos en deuda con él y vamos a estar durante muchos tiempos. Bueno, ese fue el primer hospital. Con el pasar de los años, el hospital fue siendo rebasado, ya no tenía la capacidad de atender todas las necesidades que se presentaban, entonces la comunidad se organiza o ya organizada decide que es el momento de dar un paso adelante y formalizan una instalación más amplia, con mayores servicios, y así es como aparece el segundo hospital en la historia de San Ramón, que se denomina o se llama Hospital San Vicente de Paúl. Claro. San Vicente de Paúl es el santo patrono de las obras de caridad. Me imagino que por ahí venía el origen del nombre. ¿Y dónde se ubicaba ese hospital? El segundo hospital, el Hospital San Vicente de Paúl, se ubicaba exactamente en lo que hoy es el supermercado Periféricos. Hoy día. Hoy día. Ahí existió una casona que fue demolida en el año 59, empezando el 60, para construir el famoso Cinejet, ¿verdad? Estructura que ahí permanece todavía, ahí alberga el supermercado. Entonces, más o menos en 1904, 1906, es que se va inaugurando este segundo hospital. Sí, 1906, correcto. Con el nombre de Hospital San Vicente Paúl. Casualmente, en la creación de ese hospital coincide con la llegada de un médico del pueblo que marca una línea, una historia en San Ramón en 1906. Don Mariano Figueres. Claro, don Mariano Figueres Forges. Forges En ese año aparece por San Ramón un catalán que viene aquí nombrado como médico por el gobierno de la República. Y cuenta don Pepe, su hijo, Pepe Figueres, en El Espíritu del 48, una de sus obras grandiosas, que don Mariano llegó a San José buscando fortuna, se vino recién graduado de la Universidad de Barcelona, acompañado de su esposa, doña Francisca Minguele, Ferrer Minguele, perdón. Doña Paquita, le decían. Paquita Ferrer Minguele.
llegaron a Costa Rica y estuvieron unos meses en San José con sus parientes, estaban aquí establecidos. Toda esta mueblería Urgelles y Penón y todas estas eran de la familia Yo Don creo Mariano. que inclusive el doctor Mirambel, don Paco, tuvo relación, pero Bueno, eran catalanes, sí. Bueno, el asunto es que ya en cierto momento don Paco es recibido por el presidente de la República, que en ese don Mariano. don Mariano, sí, perdón, sí, se me metió el nombre don Paco de golpe. Don Mariano Figueres es recibido por el presidente de la República, que era don Cleto González Víquez, que estaba en su primera administración, y don Cleto le dice una frase que textualmente citaba don José Figueres en su libro. Le dice, mire, he oído que estos tercos catalanes de las piedras hacen panes. Quiero nombrarlo a usted, doctor, médico de pueblo, en un lugar que se llama San Ramón. Está metido entre las montañas y no tiene caminos, pero necesitan un médico. Entonces, contaba don Pepe que don Mariano se echó un poco hacia atrás y le dijo, para los catalanes no hay caminos malos. Y así es como aparece en agosto de 1886 don Mariano Figueres Forges en San Ramón, acompañado de doña Paquita Ferrer, su esposa, que viene embarazada. Que viene embarazada y precisamente un mes después da a luz a don Pepe. A don José Figueres Ferrer, conocido como don Pepe. ¿Qué es lo simpático de esto? Que don Mariano viene a un hospital en donde originalmente se establece como personal al papá de don Lolo Miranda, a don Valeriano Miranda, ¿verdad? Don Valeriano Miranda, el papá de don Lolo, que fue muy conocido en San Ramón hasta su muerte en los 50. Y don Valeriano era un empírico, sabía mucho de hierbas, como también como especie curandero, un herbolario. Exactamente, era gente que practicaba la medicina natural, ahora se podría denominar así. Medicina alternativa ya. Y tenía como su mano derecha en la rama de enfermería a una empírica también que se llamó Melinda Mora Carvajal. Tienen que reconocer el nombre, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el hospital arranca y un mes después de la llegada de don Mariano, doña Paquita da a luz, y vean ustedes, pues doña Melinda Mora es conocida como la partera más ilustre de San Ramón en toda la historia. Fueron miles y miles de partos que atendió por todos los pueblos de San Ramón. Aprendió el oficio, seguro. ¿Cómo no? Pero doña Paquita atiende su primer parto en el Hospital San Vicente de Paúl de San Ramón, y ese parto es la traída de un niño al mundo que se llamó José Figueres Ferrer. Bueno, notable. Entonces, es un dato muy interesante, muy bonito, ¿verdad? Que don Pepe, todavía en el 76, don Pepe vino a un homenaje que se le hizo a la memoria de doña Melinda, porque doña Melinda falleció en el año 38, 1938, y don Pepe viene al homenaje cuando se colocó su retrato en la Galería de los Predilectos de San Ramón. Ese es el segundo hospital. Ese es el San Vicente de Paúl. Exactamente. Ok, ¿y qué viene después? Bueno, antes, Jorge, déjame decirte que hay crónicas de la época que dicen que en el San Vicente de Paúl hay un vecino de Esparza que vino con una torcedura a un tobillo, y que hay un señor de Naranjo que tiene una erisipela. Y empiezan a mencionar esos casos que hacen ver que ya el hospital trasciende los límites de San Ramón, porque las necesidades de salud eran de todos, no era solo de los ramonenses, y empiezan a llegar a buscarla aquí, a buscar consuelo a su enfermedad. Entonces el hospital empieza a crecer, y así va creciendo hasta que en los años, más o menos, 1914, en la Asamblea Legislativa hay un diputado ramonense muy acucioso, una persona que consiguió grandes cosas para San Ramón, y que ahora porque de hoy en 8 días lo vamos a mencionar en el siguiente tema, que es el tema de la provincia de San Ramón, ¿verdad? Este diputado se llamó Nicolás Orlis Zamora. Don Nicolás Orlis Zamora presenta un proyecto en el que se graba el guaro que se vende en San Ramón. Hablemos de guaro porque ese era el licor, porque había guaro y guaro contrabando, ¿verdad? Entonces, la fábrica de licores fabricaba el guaro, y don Nicolás le pone un impuesto de una pesetita, ¿verdad? Para todos los que llegaron a ese programa 50 años tarde, le vamos a explicar que una peseta era
la cuarta parte de un colón, o sea, 25 céntimos, ¿verdad? Entonces, una peseta es el impuesto que don Nicolás Orles sugiere y se aprueba para el licor que se vende en San Ramón y esos fondos pasan al hospital. Es la primera ayuda oficial que recibe el hospital y que le permite empezar a consolidarse, porque entre más guarito tomaban los ramoneses de la época, mejor estaba el hospital, aunque los tuvieran que recoger de nuevo, ¿verdad? Una peseta, Una peseta. lo que nosotros llamábamos 2 reales, Los reales, 25 céntimos, 25 y céntimos. ahora es una moneda totalmente desconocida, ¿verdad? Bueno, Bueno, el hospital Nicolás Orlis ya hizo su edificio propio, que está precisamente en al final, al tope de la calle, de la calle central de San Ramón, que lleva el nombre Ramón Rodríguez Solórzano, que es la calle que parte del actual hospital Carlos Luis Valverde Vega y pasa por el frente de la parroquia y del parque, ¿verdad? Hasta pegar allá lo que luego fue conocida como la escuela normal, actualmente es parte del instituto. Ahí se ubicó el hospital Nicolás Orlis y empezó a crecer, ¿verdad? Ahora ya ustedes podrán ver en pantalla también fotografía del Hospital Nicolás Orlis, que era un edificio muy bonito, y se ven las filas de personas, para que no vayan a decir que las filas las inventó el seguro, ¿verdad? Pero ahí hay filas de personas esperando atención. Niños, es una actividad muy intensa la que tenía ese hospital. El hospital se fue desarrollando con una planta física muy importante, con médico, con personal, hasta que de pronto, hombre, el terremoto del año 1924, que dejó dañados nuestros principales edificios públicos. La iglesia hubo que demolerla, hubo que demoler el segundo piso del Palacio Municipal, la Escuela Central de Niñas y Varones, que está donde actualmente está la Municipalidad de San Ramón, quedó en el suelo, y también se fue la cárcel y el hospital. el hospital se Es decir, dañó. los 5 edificios públicos, porque no podemos mencionar algún otro, quedaron dañados o totalmente destruidos. Eso fue un golpe muy duro para un pueblo tan pujante como el ramonense, pero que al día siguiente ya estaba reconstruyéndolos. Bueno, y luego de la destrucción del hospital, Empieza el periodo de reconstrucción. Igual que empezaron a reconstruir la iglesia, a levantar la nueva iglesia, al igual que la escuela fue sustituida por la escuela Jorge Washington, ¿verdad? Durante varios años, 15 años después se inauguró. La iglesia se inauguró en el año 53, pero el pueblo ramonense no dejó de hacer las cosas, ¿verdad? durante años construyeron. El Palacio Municipal se remodeló nuevamente, quedó a la orden en el año 36. Es decir, 12 años, 13 años, 15 años después del terremoto, ya se había logrado subsanar los daños que causó que causó San Ramón. Entonces, en este caso, hablando del hospital, fue el que tuvo el camino más engorroso, ¿verdad? Porque el hospital como que cayó en una época ya, hablamos de que vino el terremoto, luego vino el gobierno de don Ricardo Jiménez, luego el otro de don Cleto. Don Cleto tuvo problemillas con San Ramón porque aquí no eran muy cletistas, entonces en aquel tiempo significaba guerra, ¿verdad? Y entonces se fue restringiendo. Entonces pasaba el caso que hubo una lucha de los vecinos y ahí estaba un montón de ladrillos en el suelo, listos para reconstruir pared, y de pronto en la noche apareció un camión que mandaba el gobierno de turno y resulta que los bloques iban para Esparza, por ejemplo. Se llevaron el material. ¿Sí? Favores políticos, simplemente así lo hacían. Y entonces el hospital iba lentamente, aunque nunca dejó de dar el servicio, se atendía, había que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero sí luchando contra la corriente en muchos casos, ¿verdad? Y en esta etapa aún todo esto era esfuerzo del pueblo ramonense. El pueblo ramonense. Ya en esta nueva etapa, cuando ya logran por fin establecer que el hospital está en capacidad de dar un servicio óptimo, vuelve el hospital a cambiar de nombre. Ahora que le pusieron, Es porque ya es un nuevo hospital realmente, ¿verdad? Es el Hospital San Vicente de Paúl. tomaron nuevamente el nombre ¿de De qué sería? del segundo Del segundo hospital. Entonces vemos ya que estamos hablando de una historia. 1886, el primer hospital, 1906 el segundo, más o menos en 1914 el tercero. Después del terremoto vino la reconstrucción y que dio lugar al cuarto hospital, que fue San Vicente de Paúl. Hospital que se mantuvo ya con arreglos en algunos gobiernos mejor que en otros, y que es lo que la gente de San Ramón, los que peinan canas,
más blancas que las tuyas y las mías, Jorge, es lo que llaman el Hospital Viejo, ¿verdad? Pero estamos hablando de que la locación seguía siendo Seguía siendo la misma. la El misma Nicolás Orlis del Nicolás y el Orlich. Hospital San Vicente Paul, en su segunda versión, es la misma ubicación exactamente en los terrenos del Instituto Superior. Es cierto que esos terrenos originalmente eran del señor Orlich. Exactamente, parte de la labor de don Nicolás Orlis Zamora fue gestionar la donación de los terrenos, que finalmente fue para todo el colegio, ¿verdad? Donados por su padre, don Chico Orlis, don Francisco Orlis Cis, Sí, que fue el primer Orlis que llegó a Costa Rica precisamente en el año en que se creó la Junta de Caridad, 1889, apareció por San Ramón. Entonces, don Nicolás obtuvo del patrimonio familiar extraer esa propiedad que se convirtió en el hospital y que era parte de la misma propiedad, porque se hizo un trato con los Orlis de que fue cambiar la propiedad de la Sabana, de la Plaza Rafael Rodríguez por ese terreno para hacer la Plaza de Deportes allá. Oiga. ¿Verdad? Sí, son datos sueltos Sí, que vamos a nos va a dar por datos sueltos. pequeñas particularidades. Que van saliendo en la conversación. Ah, no, de ese hospital inclusive yo tenía confuso eso, porque, bueno, después de que este hospital desaparece totalmente, en esa ubicación lo que existe hoy, que fue el edificio que construyó el proyecto de Alianza para el Progreso, ¿verdad? Y que se convirtió durante muchos años en la sede de la escuela normal y la escuela laboratorio. Ya al final de los tiempos, pues llegó a ser parte de las instalaciones del instituto, ¿verdad? Pero yo escuchaba que en ese hospital, y siempre es importante también mencionar el detalle curioso. Esos cuentos que me gustan, usted sabe que a mí me gustan, decían que también este hospital tuvo su fantasma. No, hay gente que insiste en que todavía se ven esos fantasmas ahí. Muchas historias sucedieron en ese hospital de San Ramón. Fue el centro de salud por muchos años, ya muy constituido con personal de enfermería, con medicina. Ahí hizo su carrera, un médico que fue insigne en la historia de la medicina en Costa Rica, como fue el doctor José Ángel Coto Garbanzo. Para muchos en las historias está como el doctor Coto, ¿verdad? El doctor Coto. Que fue ciudadano nuestro hasta que lo echamos de San Ramón poniéndolo de diputado, ¿verdad? Eso hacíamos mucho. Uno de los curas, y voy a contar este dato, así como dato suelto también, Juan Vicente Solís, que fue el que le tocó venir y afrontar el terremoto y la construcción de la nueva parroquia. La única manera que tuvimos aquí de sacarlo de San Ramón fue nombrándolo diputado también. Hacíamos esas cosas. El cura se fue diputado, el doctor se fue diputado. Bueno, ya eran buenos ciudadanos, de excelentes personas, y les reconocíamos sus méritos y se les daba ese puesto. Bueno, pues resulta que el hospital, con esas vicisitudes sobre que hablábamos, de que se llevaban el material, de pronto traían un poco más y avanzaba, el hospital caminó muchos años. En 1948, cuando termina la guerra civil y llega al poder la Junta Fundadora de la Segunda República, el brazo derecho de don Pepe ha sido su amigo de la infancia, otro ramonense, don Chico Orlis, y don Chico queda como ministro de Fomento, ministro de Transportes, ahora se llama, era de Fomento, y jalaba lo que podía para su pueblo. Entonces, lo primero que él viene a ver acá es, ¿cómo hacemos? ¿Qué se necesita? Y entonces se le habla a don Chico de la necesidad de terminar de arreglar el hospital. Y don Chico, como era de visionario, de entusiasta y dispuesto, dijo, ¿para qué vamos a arreglar el hospital? Hagámoslo nuevo, ¿verdad? Entonces involucra a un amigo, ante todo, un médico insigne que está reconocido su nombre en el hospital de Pérez Celedón, el doctor Fernando Escalante Pradilla. Al doctor Escalante, don Chico le encarga el hospital de San Ramón. Bueno, pero lamentablemente terminan los 18 meses de la Junta de Gobierno, viene el gobierno de don Otilio Ulate y no se mueve el asunto del hospital. Seguimos funcionando como el hospital viejo, todavía hablamos de él. Cuando vuelve don Pepe en el 53 y don Chico vuelve como el ministro de Fomento, ya de Transportes, entonces viene la lucha en serio. Don Chico viene a San Ramón, se decide que es hora de construir un hospital nuevo. El doctor Escalante Pradilla es el ministro de Salud, ¿verdad? Y entonces empieza un esfuerzo inmenso. La Junta de Caridad, que siempre la nombraba la municipalidad,
evoluciona ya en esa época y se convierte en la Junta de Protección Social de San Ramón, a la usanza de la Junta de Protección Social de San Ramón. Entonces, esta junta se integra con ilustres ciudadanos. Ahí recordamos y vemos las fotos de don Rodrigo Valverde, don Pepe Valenciano, don Guajiza Glul, don Pepe Ulate. Mucha gente de aquella época, don Teodoro Barrantes, dieron vida, alma y corazón, trabajaron día y noche para que el hospital fuera una realidad. Y entonces se compran 2 fincas, a don Eliseo Valverde, entiendo que una, no estoy seguro si la otra también, grandes, y se elaboran los planos. ¿Cuál es el interés que tiene este hospital, digamos, dentro de un tema arquitectónico? Es el primer hospital construido como tal en Costa Rica. Vamos a ver. ¿Fue planificado? Planificado, diseñado y construido. El hospital Carlos Luis Valverde Vega digamos, vamos a poner un ejemplo. El hospital San Juan de Dios, cuando se funda el hospital, se funda como se hicieron los de San Ramón, y esa casona fue creciendo y creciendo y le hacían añadidos y añadidos. Y cuando uno entra al hospital es un laberinto, ¿verdad? ¿Verdad? Porque son 180 años, 170 años que tiene de crecer de alguna forma a lo que se pueda, porque se necesita. Entonces, el hospital de San Ramón, no, aquí está esta finca, vienen arquitectos, ingenieros, especialistas en salud pública y diseñan un hospital que se entrega totalmente equipado. Es el primer hospital. La meta de don Chico era construir el mejor hospital de Costa Rica, San Ramón, y creo que lo logró. Era un hospital no tan grande como los hospitales de la capital, porque la población meta era menor, pero sí es un hospital que se construye con un edificio completamente adecuado a las necesidades y con el equipo necesario. Por ahí cuentan una historia de que el doctor San Juan vino a San Ramón a pasear, un catalán, San Juan y Piñol, y cuando él vio el equipo y el equipamiento y la calidad de hospital que había, decidió quedarse. Y aquí está enterrado en el cementerio de San Ramón. Y entonces, el hospital Carlos Luis Valverde Vega tiene esa connotación. Y además esto, Jorge, es muy importante. ¿Por qué se llama Carlos Luis Valverde Vega? Carlos Luis Valverde Vega es un médico ramonense que había cumplido una labor humanitaria intensa durante muchos años. Era como la yunta del doctor Moreno Cañas, ¿verdad? Tenían una labor similar y tenían el mismo carisma y recibían el mismo cariño del pueblo. Y ambos tuvieron una muerte trágica, ¿verdad? El doctor fue asesinado por un tema ahí que todo el mundo conoce, el doctor Moreno Cañas, y el doctor Carlos Luis Valverde Vega fue la primera víctima de la revolución del 48, asesinado por un militar cubano, el apellido Tabiú, que servía en las fuerzas del gobierno, pero que se tomaba sus atribuciones. Y entonces, de los primeros acuerdos que tomó la Junta de Gobierno, de la Junta Fundadora de la Segunda República, fue declarar a Carlos Luis Valverde benemérito de la patria, honor para San Ramón, porque fue nuestro primer benemérito, ahora tenemos 8. Y cuando se funda el hospital, nada más lógico que ponerle ese nombre. Y así se hace en justo homenaje a la memoria de un médico como el doctor Carlos Luis Valverde. ¿Y en qué fecha se inaugura este hospital? 1 de marzo de 1955. Muy bien. Y de ahí en adelante, toda la evolución que ha sostenido. Y podríamos mencionar también, digamos, las cosas que vinieron posteriormente con el doctor Ortiz. Claro. Y es que usted está tocando un tema muy importante, Jorge. Ya lo dijimos al principio. Es la fuerza con que creamos las instituciones que nos soportan como sociedad. Ajá. Todos los ramonenses hemos sido orgullosos de lo que hace nuestro hospital. Nos duele cuando hay una crítica y nos pone contentos cuando hay un halago. Porque el hospital Carlos Luis Valverde Vega es una institución que los ramoneses queremos. Es que nosotros tenemos la dicha desde hace 140 años, más de 140 años, de que nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana con un dolor de estómago y sabemos que hay un hospital. Otras comunidades no han tenido esa suerte y esa misma enfermedad significa un viaje de horas en bote o a caballo o en bus, por entre montañas, por ríos, por todo lado para llegar a donde les puedan quitar el dolor. Paul, ¿y hasta qué año permaneció siendo, digámoslo así, del pueblo de San Ramón? ¿En qué momento entra a ser controlado por la existente Caja Costarricense de Seguro Social? Que es bueno y malo, ¿verdad?
En el gobierno de Luis Alberto Monge, estamos hablando del año del 82 al 86, se da ese paso, empiezan a traspasarse los restantes hospitales que había en la caja, que no eran de la caja, incluyendo el San Juan de Dios, se le empiezan a pasar a la caja del Seguro Social. El hospital de San Ramón es el último, se resiste. Y se resiste por una razón muy simple, porque ya está ahí el doctor Ortiz Gayer, benemérito de la patria, también, por esa labor en el hospital. Lo tenemos al doctor Ortiz como director del hospital y administrando el programa de salud comunitaria que se basaba en el recurso del hospital. Entonces, él se resistía a que el hospital pasara porque él temía que esa fuera la muerte de su programa de salud Hospital sin paredes. conocido como Hospital Sin Paredes. Así que eso fue un golpe muy fuerte que luego se rectificó por dicha con la creación de los EBAIS, que no son la idea original del doctor Ortiz, tiene ciertos cambios, ¿verdad? Pero no deja de tener las bondades de una atención primaria a la población costarricense en todo lo que tiene que ver con la salud. Pero esa es la historia la historia de nuestro sistema hospitalario y creo que debo decirlo nuevo, hay que agradecerle a don Arnulfo Carmona y en honor a su memoria dedicar este programa de hoy, porque es la persona que nos legó toda esta información para que la tengamos a mano los que nos gusta escarbar en estos temas. Bueno, ¿y eso es todo? Hasta el día de hoy. Hoy es todo. Así que a todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta tarde de domingo, les agradecemos. Hemos hecho este conversatorio con gran entusiasmo y con mucho cariño hacia todos y todas ustedes. El próximo domingo estaremos tratando el tema de la provincia de San Ramón. Es un tema interesante. Y debo decirle que en cualquier momento nos devolvemos también y seguimos con la formación de este poblado en aspectos muy interesantes. Pero queremos darle esa variedad para que ustedes se vayan empapando de diferentes temas y tengan temas de qué conversar también. A veces un tema como este dice, ¿viste lo que dijeron? Ahí no sabía tal cosa y se armó la tertulia. La intención nuestra es generar esa dinámica en la comunidad de San Ramón y en todo el que tenga el gusto de vernos cada domingo. Claro, que tengan diferentes gustos y sabores. Eso es uno de los propósitos. Así es. Bueno, no nos queda más que agradecerles por su atención. Nuevamente quiero repetir mi agradecimiento a la Biblioteca Pública de San Ramón por Que está estrenando directora. Que está estrenando directora. Doña Sofía Zamora, Ajá. una joven bibliotecaria, se está haciendo cargo de la biblioteca a partir de esta semana. Y esperamos muy buenas cosas de ella. Claro. Así que le damos las gracias a la biblioteca, a su nueva directora, que ya nos está dando todo el apoyo para seguir en este trabajo. Y por supuesto, a nuestro editor y productor, a nuestro creativo Carlos Gamboa Alba. Bueno, que tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos pronto.